venimos de una época de mercados muy blandos, donde el precio lo era todo, ¿no? Y ahora la inflación es un problema, es un gran problema, ¿no? Nadie lo niega, ¿no? Pero de alguna manera no ha ido mal para el sector asegurador, porque con la inflación y el mercado más duro ha permitido cambiar un poco la propuesta de valor de las compañías, también de la mediación en frente del cliente, con un foco mucho mayor, si cabe, en el servicio versus el precio. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estamos aquí con Pep Ferré. ¿Qué tal, Pep? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, un placer estar hoy conversando contigo. Pep ahora se presentará, pero para los que no lo conocen, un directivo de alta trayectoria en el sector asegurador. Así que si quieres, para romper un poquito el hielo, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en el sector y ya entraremos en varios puntitos de aquí en adelante. Bueno, en primer lugar, Martín, gracias por invitarme al podcast Historias Aseguradas, a ti, a Seguros News y a Foliume. Es un honor. La verdad que mis predecesores han dejado el listón muy alto y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que mi trayectoria en Allianz duró casi 30 años y fue maravillosa, ¿no? Sobre todo fue maravillosa en el terreno profesional y también en el terreno personal, porque entré siendo muy chiquito como un actuario de vida, medium, no diría junior, y poco a poco fui acometiendo responsabilidades directivas en la compañía, en el área de vida, luego en el área de marketing, en el área comercial y finalmente como primer ejecutivo de la compañía, ¿no? Y eso es algo que me hizo muy feliz en una grandísima compañía como es Allianz y con un gran equipo, ¿no? Una de las cosas que tiene trabajar en grandes compañías como es Allianz es la oportunidad tienes muchos retos por delante, evidentemente, pero también tienes grandes equipos, ¿no? Que te ayudan a ejecutar y a conseguir los objetivos que te marcas como compañía. Y afortunadamente Alianza en estos años en el mercado español pues se ha posicionado como una gran compañía, un gran crecimiento, muy respetada por la mediación y la verdad es que esto finalmente pues evidentemente me ha hecho muy feliz, más allá de la mejora profesional que uno ha tenido, de lo que ha aprendido en un mercado tan exigente como es el mercado español. Estupendo. Y para poner un poco de contexto, es en junio del 2022, que es tu último día oficial dentro de Allianz. Y como decías, una compañía que estuviste 30 años, que fuiste CEO durante 7. En el momento que es el último día de junio, luego de finalizar, digamos, con Allianz, ¿cómo cambió tu vida desde entonces? ¿Qué ha pasado con Pep desde junio del 2022 hasta hoy, que estamos ya en abril del 2024? Ahora, la vida te cambia mucho, ¿no? Sobre todo en el aspecto personal, ¿no? Y familiar, ¿no? Donde puedes conciliar mejor, ¿no? Tu vida personal y familiar con la vida laboral, ¿no? En ese sentido, la intensidad, la intensidad de estar en una compañía como Allianz te roba mucho tiempo, lógicamente, ¿no? Y eso es el principal cambio, ¿no? El cambio de sobre todo, poder disfrutar mucho más de la familia y también un poco de ti, ¿no? De reinventarte, de afrontar también nuevas oportunidades y nuevos retos, ¿no? Y eso es un poco también un ejercicio que alguna vez en la vida merece la pena pasar, ¿no? Es decir, estando tantos años trabajando en compañías de seguros y tener la oportunidad también de reinventarte, ¿no? Y eso es un poco lo que tras un periodo de descanso, que también necesitaba descansar, pues he afrontado, ¿no? Una reinvención bueno, que te puedo detallar, ¿no? Porque además es una reinvención muy bonita desde mi punto de vista, porque es la reinvención que me ha permitido poner en valor mi experiencia y mi conocimiento ahora en beneficio de otros, ¿no? En ese sentido, estoy trabajando bastante en aspectos de senior advisory,
con consultorías donde pongo en valor mi conocimiento, especialmente en el ámbito de seguros, ¿no? Y ahí la verdad es que tengo la oportunidad de trabajar con grandes consultoras que están haciendo proyectos muy interesantes en el ámbito de la transformación y ahí estoy apoyando desde mi conocimiento. En segundo lugar, también la parte de consejos. Estoy colaborando ya en el consejo, en la junta directiva del RAC. El RAC es el Club de Movilidad de aquí de Cataluña. Es un club de movilidad muy dinámico que además trabaja aspectos de asistencia, también de aseguramiento y otras áreas. Y ahí, pues bueno, también poniendo en mi conocimiento en beneficio de este club de movilidad que tiene 800.000 asegurados y asociados, ¿no? Estamos hablando de un gran club de movilidad. Y en tercer lugar, también el asesoramiento o ser consejero en el ámbito de las fundaciones, ¿no? He conseguido, pues estoy colaborando de manera muy intensa, en concreto con una fundación que se llama Salud y Persona, que se dedica a la salud mental, en un ámbito que es muy interesante, especialmente desde la época pospandémica, y esta fundación está prestando servicio y ayudando a empleados de muchísimas compañías, tanto del sector asegurador, industrial, del mercado. 4,5 millones de empleados pueden recibir, si lo necesitan, algún tipo de servicio de orientación psicológica 24 horas y lo están haciendo a través de la fundación. Y bueno, y ahí estoy colaborando también en cómo hacer crecer, desarrollar y aportar nuevas ideas también en el ámbito de la salud mental a través de esta fundación. Como ves, muy variado, muy divertido y en algunas cosas nada que ver con lo que había hecho, pero sinceramente pues muy gratificante y muy feliz de aportar conocimiento en beneficio pues de otros. Veo que quieto no te has quedado. No, la verdad es que uno quieto, claro, la edad tiene su importancia, ¿no? Yo me siento joven y quieto no me he quedado porque tampoco el cuerpo me pedía y yo quería, ¿no? Pues seguir vinculado de alguna manera a una actividad. Y había diferentes fórmulas con las que hacerlo y he encontrado esta fórmula que me satisface mucho y que me hace muy feliz y que me permite también, como decía antes, conciliar un poco mejor mi vida profesional y mi vida personal. A la vez el sector asegurador, en ese sentido, conmigo se ha portado maravillosamente. Soy una persona apreciada y querida y también, por suerte, pues me siguen invitando, haciendo participar en eventos del sector y eso también me permite seguir conectado con él porque es algo que no quería perder después de mi salida de Alianza. Claro. Y curiosidad a nivel personal, ¿incorporaste alguna rutina, actividad nueva que quizás antes decías, esto en algún momento lo quiero hacer, pero no lo podía hacer por el tiempo que implicaba? El El deporte es deporte. el que más he podido incorporar, ¿no? La rutina de correr un poco, de ir al gimnasio, de jugar a pádel, ¿no? Pues eso ahora lo puedo hacer con un poco más de libertad y eso también va muy bien, ¿no? Porque el deporte sana el cuerpo, pero también sana la mente y lo recomiendo a todo el mundo. También la lectura, evidentemente, los viajes. Estoy viajando un poco más de lo que viajaba antes, pero bueno, como también estoy muy ocupado y muy intensamente ocupado, no creas que tengo tanto tiempo para viajar. Sí, ya veo, ya veo. Excelente. Y bueno, quizás como para darle también un ángulo a la temática, un poco de tu visión del sector, digamos hoy que si bien estás dentro, como decía, ¿no? Con diferentes mentoring, advisory, también en consejos, pero sí que no estás día a día trabajando en el mismo y puedes tener como una mirada un poquito más global. A nosotros nos puso en contacto Sergi Ramo, quien fue parte de Historias Aseguradas y a quien le agradecemos también, digamos, públicamente este contacto, que es consultor en ventas y como trabaja bastante el concepto de venta híbrida. Entonces, asociando con esto, ¿qué crees que tanto compañías como la mediación han evolucionado positivamente desde cómo están encarando el ámbito comercial? ¿Qué puntos crees que hoy por hoy están más fuertes que hace unos 10 años, por poner un plazo temporal? Yo creo que el más relevante, en mi opinión, es el foco en el servicio, ¿no? Venimos de una época de mercados muy blandos, donde el precio lo era todo, ¿no? Y ahora la inflación es un problema, es un gran problema, ¿no? Nadie lo niega, ¿no? Pero de alguna manera no ha ido mal para el sector asegurador, porque con la inflación y el mercado más duro,
ha permitido cambiar un poco la propuesta de valor de las compañías, también de la mediación en frente del cliente, con un foco mucho mayor, si cabe, en el servicio versus el precio. Y luego, aspectos como la adaptación, ¿no?, a ese nuevo cliente, ¿no? La pandemia fue un momento también de cambio de hábitos del cliente, un cliente que se volvió mucho más digital, y ahí el tema, por ejemplo, de la venta híbrida, ¿no?, es un ejemplo claro de cómo las compañías, la mediación en general, se tienen que adaptar a un cliente que cada vez va menos a las oficinas y que cada vez más requieren una atención en remoto, que cada vez más busca en el ámbito de Internet, etcétera, y que, por tanto, las compañías y los canales se tienen que adaptar a esa realidad. Yo creo que esos dos aspectos son claramente aspectos muy positivos en donde las compañías y la mediación en general han avanzado de manera positiva. Y la otra cara de la moneda, ¿dónde crees que ves las mayores oportunidades de mejora? De vuelta, con énfasis en las actividades comerciales, ¿no?, del sector. Sí, yo creo que la diversificación es un aspecto muy importante. Seguimos viendo compañías que dependen mucho del automóvil, del seguro del automóvil, o compañías muy importantes en salud. En cambio, vemos pocas compañías y, por tanto, pocos mediadores diversificados, ¿no? Donde, donde el mix automóvil, el mix seguro del hogar, el mix seguro de empresas, el mix seguro de vida, seguro de salud, pues esté equilibrado, ¿no? Y permita afrontar las crisis que a veces pasa en algunos ramos de una manera, llamémosle, más sólida, ¿no? Yo creo que ahí, en la diversificación, es donde las compañías en general y la mediación en particular tiene que seguir trabajando, ¿no? En depender menos de algunos ramos y en tener más diversificados sus carteras. Ahí entra en valor lo que es la venta cruzada como un elemento muy relevante, donde creo sinceramente que aún estamos en ratios por debajo de 2 pólizas cliente, ¿no? Y eso es un ratio, en mi opinión, bajo, y que eso no ayuda a la diversificación, ¿no? Y por tanto, por ahí hay que seguir trabajando, en mi opinión. Excelente, Pep. Y quizás como para comentar un poquito sobre un tema que obviamente afecta tanto a compañías como a agentes, como corredores, te quería consultar sobre la conectividad. En este espectro de oportunidades de mejora o de fortalezas, ¿dónde lo colocarías? Pues yo creo que la conectividad ha avanzado muchísimo en el sector español. Eh, yo separaría lo que son los agentes de los corredores. Los agentes, por decirlo de alguna manera, tienen la oportunidad, depende de las compañías, de disfrutar de plataformas tecnológicas que les permiten dar servicio en todos los ámbitos a los clientes. Yo diría que aquí el grado de avance es muy importante. Y en los corredores, en los últimos 4 o 5 años también ha habido muchísimos avances en muchísimos aspectos, ¿no? Yo diría que tenemos que seguir avanzando en todo aquello que tiene que ver en la entrada única de datos, ¿no? Se ha hecho mucho y bien en la parte de cotizaciones, en la parte de ventas, pero aún hay aspectos como la parte de administración o en la parte de siniestros, donde la relación entre la compañía y el mediador y de rebote con el cliente tiene que tener una mejor conectividad. Yo destacaría en aspectos como siniestros, ¿no?, donde aún estamos viviendo pues grandes departamentos de siniestros en corredorías, grandes departamentos de siniestros en las compañías, hay duplicidades y, por tanto, ahí la conectividad nos tiene que ayudar, ¿no? En el ámbito de plataformas como CIMA se están haciendo muchas cosas, pero creo sinceramente que aún tenemos que avanzar para ayudar básicamente en ese sentido al corredor a que se dedique en la mayoría del tiempo posible a las acciones de venta y de retención de clientes, ¿no? Y no tanto a la administración y a los temas de siniestros, más allá de, evidentemente, pues hacer un seguimiento del mismo, pero no participar de manera activa. Excelente. Y dentro de la conectividad hay un punto que causa como dos opiniones. Por un lado, una gran solución para resolver un problema obviamente mayúsculo. Y por otro lado, también ciertos tipos de quejas por el alto coste que tiene comparado con el resto de Europa. Y estamos hablando del 5 particularmente, de lo que implica a la hora de multitarificar auto. ¿Qué postura tienes? ¿Crees que es un gran camino para seguir? ¿Crees que existirán otro tipo de alternativas? ¿Por dónde lo ves? No, yo creo que, a ver, la conectividad y la tecnología en general lo que tiene que hacer es, a través del volumen, se tiene que convertir en mucho más eficiente y, por tanto,
a un coste menor. Yo creo que este camino lo hemos recorrido también. Falta mucho por recorrer. En el ámbito de Simco, evidentemente, es uno de ellos y te puedo también garantizar, porque cuando estábamos en el ámbito de UNESPA, yo en UNESPA, pues era un tema que se debatía y se hablaba también en la manera de buscar los costes, ¿no? Yo tampoco no haría la versión contraria en el tema de Simco, ¿no? De decir que no es necesario, sino todo lo contrario. Simco es muy necesario porque hoy en día al menos es la mejor plataforma que tenemos para seleccionar los riesgos en el ámbito del seguro del automóvil, ¿no? Y por tanto hay que aprovecharla y exprimirla, evidentemente negociándola al mejor coste posible, faltaría más. Estupendo. Y quizás entrando en otra temática, que me imagino que lo has visto de todo, hay como una cierta, quizás después de la pandemia y después del boom de las insurtech, así como B2C, ¿no? Directo al consumidor, por internet y demás, hay como una reapuesta, si se quiere, de varias compañías por la mediación, agentes, corredores. ¿Qué crees que lleva a esto? ¿Cuál crees que será el espacio en el futuro para la mediación? Y si efectivamente esto se va a mantener en el tiempo y no es algo, digamos, que luego sí van a cambiar las prioridades nuevamente, quizás a ir por canales más directos. Yo creo que la apuesta tiene que ver con muchos motivos. Primero porque es un canal rentable, ¿eh? Es decir, es un canal que ha crecido, tanto el de agentes y el de corredores, especialmente en el ámbito de Movida, y lo está haciendo de manera bastante rentable, ¿no? Por tanto, hay una apuesta que tiene que ver con esto. También tiene que ver con que el posicionamiento de la mediación en el ámbito del asesoramiento es muy relevante, ¿no? El seguro necesita de asesoramiento en la mayoría de los productos, ¿no? Y no tanto porque sea complejo o no sea complejo, que siempre se ha utilizado este argumento, sino porque es un producto que en general el cliente necesita un cierto apoyo y ayuda, ¿no? Para comprar o para cualquier cosa, un seguro, ¿no? Y por eso creo que tiene mucho sentido, ¿no? La apuesta y continuar apostando por el asesoramiento como una fórmula de garantizar un crecimiento y de garantizar también una rentabilidad. Luego, ahí hay muchas cosas que seguir trabajando, ¿no? En el ámbito de la mediación, ¿no? La profesionalización yo creo que se tiene que seguir invirtiendo en ella por parte de todo el mundo, de las compañías, de las asociaciones y de los colegios. Es muy importante. Tenemos casi el 70% de los mediadores con carteras por debajo de 30.000 euros, ¿no? Eso quiere decir que solo el 30% o menos del 30% tiene carteras relevantes que les permite ser profesionales de verdad del sector, ¿no? Asegurador. Y por tanto ahí hay que trabajar en la consolidación de las carteras, hay que trabajar en conseguir que evidentemente ganen tamaño los mediadores para poder también ellos ser más eficientes y poder servir mejor a los clientes. Yo creo que ahí hay una clara oportunidad de mejora unida, como te decía antes, a los aspectos de diversificación, acceso al cliente híbrido, ¿no? Yo creo que son elementos donde claramente hay que seguir mejorando, donde evidentemente las compañías tienen que ayudar, pero no solamente son las compañías, yo creo que tiene que ver también con los colectivos de mediación, colegios, consejo y asociaciones de mediadores. O sea que proyectas de alguna forma una menor cantidad de mediadores porque se han incorporado a otros mediadores más grandes. Un poco lo que está pasando, ¿no? Ya está pasando, está pasando en el nivel alto, llamémosle, porque hay operaciones de consolidación, pero creo que va a pasar y está pasando y va a seguir pasando en colectivos más pequeños, porque es ahí donde claramente están las ineficiencias y donde creo que sinceramente se puede mejorar de manera importante, ¿no? Yo creo sinceramente que además para las compañías es importante, ¿no? Estamos hablando de 80.000 mediadores entre agentes y corredores en toda España, ¿no? Un país de 48 millones de personas. No hay mercados en Europa así, es decir, ni Alemania, ni Francia, ni Italia tienen tantos mediadores, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un camino que yo lo llamo profesionalización y me parece que tiene todo sentido y que tiene que ver con ganar tamaño, formarse y dar un servicio mejor a los clientes.
hay la duda de qué puede pasar en el seguro del automóvil, evidentemente, que ahí pues bueno, estamos hablando de una commodity, llamémosle muy commodity, y por tanto tenemos que ver qué pasa en el seguro del automóvil, y ahí hay, pero a la vez el crecimiento en los ramos no auto son muy relevantes y animaría, porque además los mediadores que me conocen siempre lo he dicho, animaría a invertir formación y también tiempo en el seguro de vida, ¿no? Donde ahí justamente es el lado contrario, ¿no? Donde la mediación tiene un 70 y algo por ciento de negocio es en el seguro de no vida, y donde tiene un 20%, 20 y pico por ciento es en el seguro de vida, y animaría a la mediación a incorporarse también a la distribución del seguro de vida, donde además contará con el apoyo de las compañías, que las compañías están apoyando y mucho este aspecto. Efectivamente. Y justo ahora que estábamos conversando de productos vida, no vida, ¿qué productos te han llamado la atención recientemente, ya sea en España, en Europa o fuera? Ya sea por, bueno, nuevas coberturas, nuevos enfoques de un mismo tipo de producto. ¿Puedes destacar alguno? Sí, bueno, yo creo que hay como dos realidades. Una realidad sería la propia del producto, y otra de cómo se vende el producto, ¿no? En la propia del producto yo creo que estamos asistiendo a un crecimiento ya importante de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, los seguros cyber. Yo creo que ahí ya hay desarrollo y crecimiento, porque el cliente lo está demandando, y no solamente el cliente empresa, sino también el cliente particular. En el ámbito también del seguro de mascotas, yo creo que ha habido una revolución desde el año pasado, especialmente en el mercado español, porque la legislación lo está favoreciendo, y cada vez más se está desarrollando. Era un seguro que en los mercados anglosajones llevaba 30 años, y en cambio en los mercados latinos no, y ahora se está desarrollando. Y luego todo el seguro vinculado a la movilidad, ¿no? Que es donde ahí en el seguro vinculado a la movilidad es donde con la aparición de nuevos vehículos, llamémosle, patinetes, etcétera, ahí comienzan a haber también ofertas de seguros en pro de la movilidad, ¿no? Y luego te decía que el otro aspecto es el cómo se vende, ¿no? Y ahí ha emergido el seguro embedido como tal, ¿no? Que el seguro embedido no es un seguro nuevo, es que se vende de otra manera, ¿no? El seguro embedido es un seguro que va vinculado a una venta de un producto concreto, ¿no? Y ahí sí que comenzamos a ver, especialmente en el ámbito de los seguros vinculados a electrodomésticos o a telefonía, etcétera, estamos viendo ya desarrollos muy interesantes de este tipo de seguro, que antes se vendía de otra manera y ahora se vende sobre todo de manera embedida, vinculada a la venta del producto. Y no solamente eso, sino que además requiere de una tecnología específica que apoye esa venta. Bueno, ahí va a estar interesante también cómo se terminará formando, ¿no? Con la mediación seguro embebido, porque tiene como un canal más directo. Pero Martín, el tema de la mediación, toda la vida puede ser una amenaza, pero también puede ser una oportunidad. Es decir, Exacto. la oportunidad es que la mediación tiene muchos clientes, ¿no? Que distribuyen productos. Y por qué no ofertar también el seguro vinculado a esos productos, ¿no? Es decir, el B2B2C. Ahí la mediación, en general, todos tienen clientes empresa, ¿no? Y bueno, ahí también podría haber una oportunidad. Pero bueno, se puede convertir también en una amenaza si no se mueve la mediación con celeridad, ¿no? Y no hace, llamamos, reacciones específicas para vincularse al seguro emitido. Espectacular. Y quizás como para ir cerrando esta visión global, si se quiere, del sector, em, el último punto que lo venimos tocando tangencialmente, sobre todo ahora que hablamos del seguro embebido también, es el tema de la digitalización, y aprovecho también a colocar dentro de este capítulo la inteligencia artificial. ¿Qué casos de uso te han sorprendido positivamente, que han incorporado dentro del sector, obviamente, el uso de estas tecnologías? Y si tú fueses un agente, un corredor, ¿cómo mirarías a estas tecnologías? ¿En qué tipo de procesos te parece que tienen más potencial de incorporarse? Y bueno, y también hasta dónde terminar de invertir, ¿no? A ver, la IA es un niño pequeño aún, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que estamos tan bombardeados que no nos acordamos que hace un año y 2 meses salió la IA de verdad, ¿eh? Especialmente la generativa, ¿no? Es decir, y en ese periodo de tiempo
lo que ha pasado sobre todo es aprendizaje, es aprender de la IA, ¿no? Todos hemos intentado aprender, ver oye, cómo funcionaba. Ha habido también formación en ese sentido, la gente se ha formado, pero en este año 2023 no ha habido en realidad grandes movimientos. A partir del 24 es donde comienza a plantearse de verdad la oportunidad que puede generar para el sector la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde entran, como tú dices, el tema de casos de uso, que no hay tantos, no hay tantos, porque es muy reciente, es muy reciente, ¿no? Estamos viendo cosas que comienzan a ser interesantes en el ámbito, por ejemplo, de los contact centers, ¿no? El tema de reconocimiento de voz, etcétera. Yo creo que por ahí hay temas interesantes. Comienza a haber temas interesantes vinculados a la venta, a la venta híbrida, y también casos interesantes vinculados a lo que sería la automatización, ¿no? Yo llamo Robotics 2.0, ¿no? Es decir, la robótica ya lleva más años y ahora la inteligencia artificial da un salto adicional en la parte de robotización, ¿no? Y ahí en lo que es eficientar procesos, automatizarlos, eliminar procesos que llamémosle cuestan, pero que no son de valor añadido. En ese sentido, la IA yo creo que está haciendo cosas interesantes, pero queda mucho camino por recorrer, porque aún no ha entrado, y yo creo que tiene un camino grandísimo en el ámbito de pricing o en el ámbito de la suscripción. Yo creo que ahí tiene, porque es el mundo de los datos, y por tanto en el mundo de los datos es donde tiene todo el sentido, ¿no? Que tenga presencia la IA. En el tema de la segmentación de clientes, en cómo customizamos la propuesta de valor a los clientes, ahí la IA también tiene mucho que ver. En la gestión de los siniestros también. Bueno, yo creo, como ves, hemos avanzado un poquito, no mucho. Yo creo que todo el mundo está viendo cosas, está probando cosas, pero aún no hemos escalado la inteligencia artificial, porque tampoco toca escalarla, toca probarla, testarla y escalarla cuando veamos que merece la pena invertir mucho. Y ahí es donde creo que nos vamos a ver ya en el 25, 26 y más adelante, ¿no? Yo la mediación la veo mucho en los aspectos de segmentación de clientes y en los aspectos de automatización de procesos. Yo creo que ahí es donde claramente la mediación puede tener mucho recorrido en el uso de la inteligencia artificial, en algunas cosas apoyadas por las compañías, otras a través de inversiones propias. Espectacular, Pep. Creo que con esto cerramos. Gracias por la disponibilidad de conversar de una gran cantidad de temas, bastante variado. Creo que ha sido súper entretenido. Así que bueno, gracias por este espacio y esperamos que también lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Martín, insisto, por la invitación. Mucho éxito para el post y para ti, para Foliume y también a Seguros News por la invitación. Y nada, nos vemos por las redes. Eso es. Un abrazo grande. Hasta pronto.